Hola mis amados, otra vez por aquí con ese gozo, con esa alegría que nos caracteriza cuando tenemos la gran oportunidad de llevar la preciosa palabra del Señor a sus casas, a sus hogares, a sus familias, para que, como dice la palabra, los sedientos buscan las aguas. Bendito es su nombre. Mis amados, hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Le cuento que me sentí muy emocionado, muy bendecido cuando Dios me dio esta palabra. El solo título nos bendice abundantemente: Dios volviendo a casa. Qué lindo, qué hermoso. Dios volviendo a casa. ¿Usted sabía que Dios un día se fue de la tierra? ¿Usted sabía que un día Dios habitó en la tierra, pero también se fue? Y luego, con el tiempo, bendito su nombre, Él decidió volver a casa. ¿Qué creen ustedes que quién es la casa del Señor? La casa del Señor es el ser humano. Amén. Esa es la casa del Señor, el ser humano. Entonces ya todos conocemos cómo fue la historia, cómo Dios en su gracia, en su bondad, en su plenitud decidió hacer algo tan especial, tan maravilloso, que cuando lo creó dijo: bueno en gran manera. Bendito su nombre. Amén. Y el Señor, el propósito original que Dios tenía para la humanidad era vivir aquí con nosotros. Que nosotros fuéramos sus representantes. Nosotros fuéramos sus canales en los cuales se pueda mover. Y déjeme decirle, mi amado, que la caída del hombre se debe a la fidelidad de Dios a su palabra. Amén. Nunca se le olvide. La caída del hombre se debió a la fidelidad de Dios a su preciosa palabra. Por eso, mis amados, el día que usted y yo entendamos cómo tenemos que orar, le digo una cosa: la vida tiene que cambiar. Cuando lleguemos a ese punto de saber orar, la vida nos tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Dios nunca dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que nosotros aquí en el cielo tengamos la autoridad, tengamos el gobierno. No, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis capítulo 1, verso 26, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que Él tenga el poder, que Él tenga la autoridad. Se la dio. Dijo el Señor: creceos y multiplicaos, henchid y llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las plantas de la tierra y en los animales que se mueven sobre la tierra. Amén. Diga conmigo: le dio el Señor la autoridad al ser humano. Hoy el tema de hoy es muy hermoso. Vamos a entenderlo y quiero que le ponga mucha atención. ¿Cómo es que Dios vuelve a casa? Hermano, me tiene muy bendecido este tema. Me tiene muy bendecido. Porque no hay cosa más bonita y más hermosa en la vida del ser humano, es volver a casa. Porque yo le hago una pregunta: ¿cómo se siente usted en casa? Hombre, yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien en casa. O sea, yo no sé, yo he tenido la bendición con mi esposa de ir a estar en hoteles 5 estrellas, muy bonitos, y comer de todo lo que uno se le antoje por la gracia del Señor. Pero igual, yo no quiero quedarme por allá. No. Es decir, de estar en casa es lo más bonito, lo más hermoso. Estar en casa a usted le cubre una paz. Estar en casa a usted lo llena una tranquilidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Cartucho trabajando y salía a hacer vueltas, y siempre lo he dicho en varias ocasiones, salía y por allá me agarraba la noche. Y lamentablemente un día, hermano, tuve que pasar por la Plaza de Bolívar. Por ahí eran como ya las 9 de la noche, porque estaba por allá haciendo unas diligencias de la fundación y me agarró la noche. Hermano, yo presentía que alguien ya me echaba el gancho por detrás y andaba como el gato, cada rato mire para atrás. Pero hermano, cuando yo llegué al Cartucho, cuando yo pisé el Cartucho, me invade una paz tan grande, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, que me dio tanta seguridad que yo llegué a mi casa.
Porque en ese tiempo esa era mi casa, ese era mi lugar, puesto por Dios. No tenía ningún temor, no tenía ningún miedo. Cuando habían personas que de afuera, el solo deseo de ingresar, hermano, ya ellos estaban muy temerosos. Y me decían: pastor, si usted viene por nosotros y nos acompaña, vamos, de lo contrario no. Qué bonito, mis amados, estar en casa. El día que usted reconozca la bendición que has perdido, la bendición porque te saliste de casa. Y al saliste de casa, alguien también se fue de casa. ¿Quién? Porque el que toma la decisión de irse primero es el hombre, lamentablemente. El hombre toma la decisión de irse y después, ¿quién dice: yo me voy también por allí que es más cerca? Es el Señor que se va. Y con Él, mi amado, se va la bendición. Y con Él se va la alegría, se va todo lo que representa la tranquilidad. También se va con Dios. También se va con Él. Y por eso el ser humano queda a un punto de que a nadie le es oculto cómo sufre el ser humano fuera de Dios. ¿Cómo sufre? Tenga plata o no tenga plata, hermano. La gente sufre. La gente sufre. Es más, hay personas, hace poco yo vi una entrevista que le hicieron al hombre trillonario que hay ahorita, que es el de X, decía un amigo, Elon Musk. ¿Recuerdan? Elon Musk, ¿recuerdan? El amiguito que ahorita está por allá en vacaciones, vestido de naranja. Bendito su nombre. No hay como volver a casa. Amén. Por eso el Señor en su palabra dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero tome la decisión, hermano. Es que, mi amado, mire, si usted estudia, tiene que entender la autoridad que usted tiene como persona, como ser humano. Porque aquí vamos a ver varios puntos muy bonitos. Le ruego, no le ruego, esto es para el que tenga hambre y sed, que esté bien atento y bien pendiente, porque, hermano, la bendición nunca viene a la fuerza. La bendición viene a las personas que digan: Señor, como esta canción, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más de ti. Bendito su nombre. Qué lindo. Entonces, mis amados, vamos a leer o vamos a entender en esta enseñanza como 3, 4 puntos muy bonitos. ¿Cómo fue que Dios se fue de casa? Vienen las profecías que Dios decía: yo volveré a mi casa. Y Satanás se puso paranoide desde que escuchó la primera profecía del nacimiento del Mesías. En Génesis 3:15 está la primera profecía de que vendría un matador de gigantes y le aplastaría la cabeza a la serpiente, y que la serpiente en el proceso solamente le podría herir el calcañar, que es parte del cuerpo del Señor Jesús. Y vamos a entender el valor del cuerpo. Amén. Y ahí vamos lo que Dios se dispuso para no alejarse totalmente, sino por lo menos acompañar al ser humano en ciertas ocasiones. Amén. Ahí usted va a entender cómo fue que Dios, después de la caída del hombre, dispuso lo que son los sacrificios, lo que es la sangre, en lo cual el sacrificio o la sangre de un animalito solamente preparaba a la persona para recibir la bendición durante un año. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la bendición, mi amado? La bendición consiste en que usted esté alineado con Dios, en que yo esté alineado con el Señor, porque si hay alguien que cuida y valora los recursos que Él tiene, es Dios. El ser humano muchas veces no valora los recursos que Dios le ha dado, los bota, los despedaza, los pisotea y todo eso. Pero Dios nunca es así. Dios en su palabra, recuerde lo que Jesús dijo: recojan todo, que nada se pierda. Amén. Y cuando usted logre estudiar que Dios es un Dios de orden, usted va a quedar impactado como Dios cuida sus recursos. Amén. Bendito su nombre. Y vamos a ver cuál fue la promesa más grande que Dios le hizo a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, va a quedar impactado, va a quedar bendecido el que diga: yo quiero saber cómo. Bueno, la mayoría de personas saben cuándo fue que se fueron de casa.
pero lo que no saben es el anhelo que Dios tiene para volver a su casa. Amén. Amén. Nos dice la preciosa palabra del Señor en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, póngale bien cuidado, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Diga conmigo, un muñeco del polvo de la tierra, de arcilla, de todo eso. Hizo un muñequito, pero hizo algo impresionante. Dice la Biblia, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué significa cuando el Señor sopló en su nariz aliento de vida? Le dio el Espíritu Santo. Amén. Le dio el Espíritu de Él para que, dice la palabra, de ahí en adelante fue el hombre un ser viviente. O sea, prácticamente ahí lo que yo les decía hace 8 días, que nosotros somos espíritus. Vivimos en un cuerpo, tenemos un alma que es la voluntad, que es las emociones, pero vivimos en un cuerpo. Lamentablemente mucha gente le pone más cuidado al estuche, al templo y al cuerpo que lo que puede vivir dentro de él. Usted recuerde que cuando el Señor Jesús estaba en el templo, la gente se admiraba, pero no se admiraban de quién habitaba el templo, se admiraban del templo. Recuerde que le dijeron: maestro, ¿ves estas columnas? ¿Ves este edificio? ¿Y ves lo grande? Le mostraron el templo. ¿Y qué dijo el Señor? He aquí alguien más grande que el templo. ¿Y quién era el más grande que el templo? ¿Quién lo habitaba? Porque en la vida religiosa la gente cae en un problema. En la vida religiosa la gente le pone más cuidado, porque dice que cuando la persona da una ofrenda, y dice la Biblia dice que le dan una ofrenda al Señor, pero están pensando en los padres. Están pensando no cómo ayudar a los padres, sino cómo quitarse en el compromiso con los padres. Eso está en la Biblia. Y el Señor Jesús se refirió a eso y dijo: Dios, ustedes hacen esto, dice que entregan toda la ofrenda con todo lo que pudieran ayudar a sus padres, pero no ignoran que es más grande el que habita el templo, o en este caso dijo, es más grande el templo que la ofrenda. Amén. Es más grande el templo que la ofrenda. Y cuando él sube un poquito más adelante, dice, es más grande quien habita el templo que el templo. Amén. Entonces, mis amados, vamos a ver eso tan lindo y tan hermoso. Aquí a usted se le va, por lo menos, se le va a caer una idea. ¿Cuál idea? De siempre echarle la culpa a Dios. Que por qué Dios no me ayudó, que por qué Dios no cuidó a mi familia, que por qué la economía me la robaron, que por qué el accidente, que por qué las muertes, que por qué el asesinato, que por qué la violación, que por qué el robo, que por qué los niños aguantando hambre, que por qué tanta hambruna y tanta violencia. Hoy usted va a entender la razón de eso, y no, de aquí en adelante por lo menos, no le va a seguir echando la culpa a Dios de esas cosas, porque Dios no tiene que ver nada con esas cosas. Diga conmigo, ¿por qué? Porque Él no tiene la autoridad en la tierra. La autoridad del Señor se la dio a un ser humano que se llama hombre, el cual lo más lindo, y yo digo, y lo más peligroso que Dios le dio al hombre fue la voluntad. Hermano, usted puede decidir ahorita levantarse e irse del culto. Tranquilo, Dios no lo va a paralizar. Tranquilo, no se va a caer por las escaleras y se va a partir un pie. No, tranquilo. Hay algo que el ser humano, y cuando no entiende eso, le echan toda la culpa a Dios, ignoran lo que son las consecuencias. Yo desde que yo entendí que la autoridad la tengo yo, entonces tengo que entender, aleluya, que lo que de cosas negativas que yo consiga se llama consecuencias, que es cuando uno viola ciertas leyes que el mismo Dios de gloria puso aquí en la tierra. Amén. Entonces ahí fue cuando el Señor hizo un muñequito, que es usted y soy yo. ¿Acaso Dios hizo dos muñecos?
Hizo uno solo. Pero le llamó, pero cuando hizo el muñeco, dijo, miren lo que dice acá, dice, o sea, ahí estaba la mujer incluida ¿en dónde? En el hombre. Entonces, mujeres, alégrese porque ustedes tienen la misma autoridad que tiene el varón. Lo tiene, solamente que hay que sujetarse en un orden divino. Pero tú la tienes, bendito su nombre. Es tan honorable y tan respetable. Porque la misma mujer se llama Adán, está ahí incluida, porque la Biblia dice que de Adán sacó Dios ¿qué? Del varón sacó ¿qué? La mujer. Amén. ¿Lo van entendiendo hasta ahí? Ahí fue cuando Dios comenzó a habitar en casa. Ahí fue cuando el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Ahí fue cuando el hombre se convierte, ese muñequito se convierte en un ser viviente, que significa ese espíritu tiene una voluntad y vive en un cuerpo. Amén. Amén. Bendito. De ahí en adelante comenzó el Señor a vivir en esa casa, y no sabemos cuánto tiempo vivió, pero sí sabemos cuándo Él se fue de casa. Ahora, entonces, para entender eso, mis amados, ustedes recuerdan que el Señor Jesús en Juan capítulo 20, verso 22, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿a quién le sopló? No, estamos hablando ya del Señor Jesús. Amén. Miles de años después. ¿A quién le sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo? A los apóstoles. A los apóstoles. Eran muñecos pero un poquito más grandes. Eran varios. Aleluya. Hermano, mire, eso indica el anhelo de Dios para volver a habitar en casa. Amén. Y de paso, usted va a entender algo tan hermoso que a mí me tiene apasionado. Dios no nos salvó para llevarnos al cielo. En ninguna parte de la Biblia hay una promesa que Dios nos salva para llevarnos al cielo. O sea, yo todavía literalmente no la he encontrado. Pero sí encuentro que el Señor desea volver a vivir en casa para vivir aquí en la tierra, para que su proyecto de gobierno y de señorío que Él quería establecer allá del reino de allá arriba, ponerlo aquí en la tierra, aleluya, se pudiera cumplir. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado o han rezado el Padre Nuestro? El Padre Nuestro lo dice muy claro. Yo no sé por qué hay gente que les falta revelación y entendimiento para saber que el propósito de Dios para redimir a la humanidad no era llevársela para el cielo, era renovar el espíritu. Ahora, les explico una cosa. Cuando el Señor sopla en su nariz aliento de vida, le dio el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero también le dio el espíritu del hombre. Amén. Le dio el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es aquel que le da aliento a la persona en vivir aquí como humano. Amén. Quiero que usted lo entienda muy bien. O sea, cuando el hombre peca, Dios se va de la casa, pero no queda el ser humano falto de una parte. Lo que se fue Dios, que es el Espíritu de Dios, pero el hombre quedó viviendo aquí en la tierra a través del Espíritu del hombre. ¿Me hago entender? Entonces una persona, escuche esto. Cuando Dios le dijo al hombre, mira, te voy a colocar en un lugar, que ese lugar llamado Edén no es un lugar específico. Yo había pensado ir a Irak, que es en la Mesopotamia, para de pronto conocer a través del río Tigres, el río Éufrates, poder analizar con ese plano en dónde quedó el Edén. Pero el Edén no es un lugar físico. El Edén es un estado, es un medio ambiente. El Edén es un estado, un medio ambiente de paz, de tranquilidad, de bendición, de alegría. Eso significa Edén o paraíso. Amén. O sea, lo siento haberle quitado ya el deseo de ir a buscar el Edén. Hoy usted puede ingresar al Edén. Amén. Hoy usted puede ingresar al paraíso. Solamente permítale que Dios vuelva a casa. Y volverás a estar en el Edén.
Volverás a estar en el paraíso, aleluya, donde usted va a ver bendición por aquí, bendición por allá, abundancia de fruta, tranquilidad. Podrás usted orar en lenguas cada rato, adorar al Señor cuando vas en la cicla, cuando vas caminando, cuando estás comiendo, alaba al Señor y la lengua se le traba y comienza a hablar en lenguas, aleluya. Es una persona llena del Espíritu Santo, aleluya, que no necesita un lugar como este para decir me voy a encontrar con el Señor como mucha gente lo hace. Ay, no, bendito sea su nombre. Amén. Entonces, una vez que el Espíritu Santo se fue del hombre, cuando el hombre pecó, el hombre quedó viviendo pero muriendo, porque el Señor le dijo: el día que comas de ese árbol vas a morir, vas a morir. Pero aquí hay algo que confunde al ser humano. Adán y Eva no murieron instantáneamente. Entonces, ¿cómo se cumplió la palabra murieron? Ellos murieron espiritualmente. Ellos murieron cuando el Espíritu de Dios, que no puede participar con el pecado, que no puede vivir en una casa en desorden, que no puede vivir en una casa donde hay inmundicia, Él no puede, porque Él es santo. Él es santo. Y si alguien le da permiso que entre y organice su casa, el Señor se la va a santificar. El Señor la va a colocar en orden. Eso es lo más lindo, lo más hermoso que sucede. Bendito su nombre. Porque yo encuentro a gente, cuando yo hablo de la palabra, encuentro gente que dice: no, pero es que yo también voy para el cielo. Y yo le hago una pregunta: ¿usted ya está viviendo el cielo aquí? ¿Cómo es su entrar y su salir? ¿Cómo es su esperanza? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿En cuánto tiempo le dedica a las cosas de Dios? No, pastor, yo voy a misa por allá cada 6 meses. Yo le digo: papito, usted no está viviendo el cielo, está viviendo otra cosa. Bendito es su nombre. Entonces quiero que me entiendan esa parte. Porque el día que el espíritu del hombre, ya usted sabe que a la persona, por causa del pecado, o en aquel entonces, el Dios se fue de casa. A través del Espíritu Santo se fue. Pero Adán y Eva siguieron viviendo, pero muertos, separados de la gloria del Señor. Ya no había esa comunión. Es más, ¿qué llegó en reemplazo de toda esa bendición que ellos tenían cuando Dios estaba en casa? ¿Qué llegó? Diga conmigo: llegó el llanto, llegó el dolor, llegó, dice la palabra, multiplicaré a la mujer los dolores de tus preñeces. Al hombre le dijo: usted que es el responsable de traer la provisión para la casa, ahora tendrás que sudar la frente, ahora tendrás que producir con estrés, con afán, con cansancio. Y eso vemos que le está sucediendo a la mayoría de seres humanos. Bendito es su nombre. Y es más, la Biblia dice: y nunca te volverá a dar la fuerza la tierra, porque la tierra de ahí entonces se cayó bajo maldición, pero no por causa de Dios, dice la palabra, fue por el pecado del hombre. Entonces ahí usted ya puede tomar la decisión de seguir viviendo fuera de casa. O usted dice: yo no voy a ser tan pendejo de verdad de seguir viviendo una vida de cuadritos, de sufrimiento, aleluya. Yo tengo que volver hoy a casa. Miren lo que dijo el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en la inmunda, como mucha gente está en la inmunda, y mucha gente tendrá que llegar a estar en la inmunda. Muchas personas. ¿Para qué? Para que solamente tomen una decisión de las 2 decisiones que tienen. Cuando una persona ya baja bien abajo, solamente tiene 2 decisiones. Tiene una: dejarse morir, y la otra: volver a casa. No tiene más opciones. Amén. Por eso, mis amados, lo peligroso de la vida exitosa es las cosas buenas. Es lo peligrosísimo, hermano, lo peligrosísimo. ¿Sabe por qué mi vida? Yo anhelo ser triunfante en la vida, hermano, porque yo pasé por la escasez. Porque yo pasé por el regaño, porque yo pasé por el sometimiento. Hermano, yo pasé por aquella influencia que me decía: si estás durmiendo a las 12 de la noche te llamamos, tienes que venir. Yo pasé por ahí, no fueron días ni meses, fueron años, para hoy el día poder valorar que estoy en casa. Bendito es su nombre. Porque hay mucha gente que, como no han pasado por ese proceso, no cuidan la bendición que Dios les da. Sencillamente como eso. Por eso el hijo pródigo dijo: ¿qué hago yo aquí muriéndome?
si en mi casa, en la casa de mi padre, hay abundancia de pan, yo aquí me muero de hambre. Vuelvo y le digo, el problema de la humanidad para no llegar a esa vida exitosa, bonita, hermosa, es lo bueno que todavía tienen. Lo bueno, tiene donde dormir, tiene comidita, tiene que irnos para la 10. Pero hermano, eso es peligrosísimo. Se lo debían de quitar del todo. Se lo debían de quitar del todo. ¿Para qué? Para que la persona llegue a un estado que diga, yo solamente tengo dos opciones. Me dejo morir o vuelvo a casa. Yo no sé usted cuál decisión va a tomar. Si estás en un confort ahí, entre comillas, le va a ser muy difícil tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque vas a seguir así. Vas a seguir así. Bueno, ese no es el tema, pero algo tiene que ver con la caída del hombre. Amén. Entonces, por eso, mi amado, cuando el Espíritu Santo se va, uno se hace la pregunta y uno dice, ¿quién rayos le enseñó a ese niño a mentir? Y más cuando los padres son creyentes, que se supone que nunca va a salir un mal ejemplo para los hijos, pero ese peladito pequeñito ya le pega al papá, ya le pega a la mamá, ya se le ve el mal genio, ya se le ve la ira, se le ve el enojo. Entonces uno dice, ¿de dónde rayos nació esto? ¿Quién engendró a este? Mi querido, ese niño o esa niña lleva tu sangre, lleva la sangre de Adán. Por eso no hay ninguna escuela que enseñe a pecar al ser humano. El deseo de pecar va en la naturaleza del hombre. Y yo no sé por qué la gente se culpa. Yo pudiera haberme culpado, pero yo no me culpo. Hay gente que se culpa, hay padres que los hijos han tomado malas decisiones y los padres se culpan. No tienes por qué culpar a nadie. Hermano, yo me metí en malos caminos, metí a un hermano a la cárcel por causa mía, y cuando mi papá habló conmigo me dijo, hijo, ¿acaso yo te he enseñado eso? Yo dije, no, papá, porque lo lleva uno en la sangre. Ahora usted me dirá, si usted es sabio, hará esta pregunta y me dirá, pastor, ¿cómo hago yo para quitarme ese deseo de pecar? Yo le digo una cosa, hay algo que se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito su nombre. Qué lindo. ¿No le gustaría a usted levantarse no con el deseo de seguir pecando, sino con el deseo de adorar y glorificar el nombre del Señor? ¿No le gustaría? ¿No le gustaría acostarse con el deseo de vivir para la gloria de Dios? Papito, mire, con buenas intenciones no se puede. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo quiero cambiar, yo quiero restaurarme, yo quiero ser bendecido, pero son solo las buenas intenciones. No, hermano, usted necesita que la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado, limpie su vida y limpie su conciencia de cosas malas o de obras muertas. ¿Para qué? Para que su espíritu sea regenerado de nuevo y en su espíritu ya vuelva a habitar el Rey de Gloria. De ahí en adelante su vida será totalmente diferente. Ahí donde se cumple la palabra que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Qué vida tan bonita, qué vida tan hermosa. Yo le decía hoy a mi esposa, si yo no puedo mirar hoy el partido de la final, no me importa. Eso no es mi vida. Es más, puedo usar ese tiempo para la gloria de Dios. Ayer estaba yo que le daba y que le daba y que le daba. Y yo dije, no, yo aquí todo era para bien. Yo me voy a escuchar palabra y de paso hago otra actividad. Hermano, pero hay gente que están tan en lo carnal, que piensan que eso es su vida. Ay, mi amor, si tú me dejas, yo me quito la vida. Y entonces la cabezoncita esa, que no entiende cómo funcionan las cosas, le hace la pregunta más torpe: ¿y qué estaría usted dispuesto a hacer por mí? Y el otro le dice: por ti daría mi vida. Y entonces, si esa mujer
tiene algo, tiene alguna unción del pastor Atanasio Sánchez, le va a decir, lárgate de aquí, hasta aquí llegamos, porque no quiero vivir con un muerto. Quiero vivir con un vivo que me cuide, que me ame, que me valore, que me cubra con su cobertura, que traiga la... ¿Quién voy a casar yo con un muerto? Bendito sea su nombre. Bueno, mis amados, entonces, por eso el Señor Jesús sopló otra vez en los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu. Ahora, una cosa es, mi amado, mire, una cosa es, aquí yo tengo un poquito de agua, ¿sí o no? Yo puedo tomar esta agua. Ay, y me refresca un poquito y siento calor. ¿Qué pasaría si yo me meto en una piscina? ¿Qué pasaría si me meto en una piscina? Ay, mano, yo vuelvo a vivir con esta calor que está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque una cosa, usted va a ver por la palabra que una cosa es con y otra cosa es en usted. Amén. Qué bonito. Entonces, para que usted sepa que el ser humano tiene toda la autoridad y que la caída del hombre fue causa de la fidelidad de Dios a su palabra, que ahí donde usted puede tomar un punto y decir, ya sé cómo orar. Y las oraciones que de aquí en adelante voy a hacer no son súplicas de una lástima que yo siento, de una necesidad que yo tengo. De aquí en adelante yo voy a orar la oración que desata la promesa. Y es una oración en base a la palabra. Señor, tú lo dijiste. Señor, tú dijiste que este niño que yo iba a encargar, tú me dijiste que alabaría al Señor, que sería un pueblo grande y fuerte. Padre, no me importa lo que el diablo esté haciendo ahora. Señor, yo te recuerdo la palabra. Señor, intervenga en este cabezón, Padre amado, porque tú me has dicho que el hijo que yo encargaría, bendito su nombre, no sería para maldición, sino para bendición. Padre, en el nombre de Jesús. Esa es una oración que yo comprometo a Dios. ¿Y por qué comprometo a Dios? Porque el Señor, eso salió de la boca del Señor. Ya está nada. Ahí qué píldora de gran precio, hermano. Mire, siéntase usted bendecido, usted me cae bien y te estoy soltando esta perla de gran precio. Amén. Aleluya, bendito su nombre. Amén. Entonces, para que se dé cuenta, hermano, que el hombre por tener cuerpo tiene toda la autoridad. ¿Y quién se la dio? Ya conmigo, Dios. Por eso Dios no pudo intervenir cuando estaba negociando Satanás con la serpiente. No pudo llegar y cogerle el brazo a la Eva y decirle, usted no puede coger esa fruta que la serpiente le dijo que coma. Usted no. Y la Eva quiere. Y la Eva dice, no, es que eso se ve tan rico, tan delicioso. Y la mano se le paraliza y para atrás. Dios nunca puede hacer eso. Ni tampoco, porque en esos momentos Satanás le quitó las llaves al ser humano. Le quitó el poder, le quitó la autoridad. Y de ahí en adelante yo quiero que usted entienda una cosa. Usted como persona con un cuerpo tiene autoridad. Pero sabe, si no está lleno por la gloria de Dios, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque Satanás te va otra vez a poseer. Los espíritus son ilegales sin un cuerpo. Póngale atención, los espíritus son ilegales sin un cuerpo. Ellos desean ansiosamente meterse en un cuerpo, porque a través del cuerpo, según ustedes recuerdan la parábola, cuando el Señor Jesús libertó al endemoniado gadareno que tenía 2000 demonios. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Que los demonios le rogaban, le decían, los demonios son espíritus. Le rogaban que no los echase al abismo. Porque si ellos se van a un lugar del abismo, que es un lugar que está preparado para ellos, para el día final, ellos van a sufrir. Ellos van a ser atormentados allá. Pero entonces ellos decían, déjanos ir, si nos echa afuera, déjanos ir a unos cuerpos. Y yo le digo una cosa, los marranos fueron más sabios que los hombres. El marrano dijo, yo endemoniado no voy a vivir toda la vida aquí para arriba, yo me mato. Yo me suicido. Y los marranos se quitaron la vida botándose por un abismo. Y el ser humano cada día se llena más de demonios y sigue echándole más demonios.
Por eso digo, los marranos fueron más entendidos que el ser humano. Ahora no le digo a usted que se quite la vida. No me vaya a porque no falta el que diga, el pastor dijo que sea más sabio y quite la vida. Para que todos esos demonios que tiene se le vayan. ¿Y para dónde se va usted? Pues se va con ellos también. Para allá. Ay, mi alma te alaba, mi alma te adora. Entonces, ahí ya dice la Biblia, el hombre se convierte en un esclavo. Perdió su gobierno, perdió. Lo único que le queda ahí de una chispita es la voluntad que tiene. La voluntad de ir al cine, de irse para tal parte, de la voluntad de pecar, de no pecar. Ya tiene usted esa voluntad. Esa voluntad nunca se pierde. Pero sí se pierde el gobierno, el dominio, la autoridad se pierde. Porque de ahí en adelante el hombre se hizo un esclavo de Satanás. Y dice la palabra, se hizo un esclavo de la voluntad de los pensamientos, la voluntad de las emociones. Bueno, espero que lo estén entendiendo así un poquito. Entonces, ahora mira, aquí hay algo tan importante que yo quiero explicarle a usted, abuelo de pájaro. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que significa ser idéntico a él, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Póngale atención a esto, mi amado. ¿Sabe usted, como dicen la gente, dónde está la clave? ¿Sabe usted cuál es la clave del hombre? La clave del hombre, o la clave de la vida, mejor, la clave de la vida es entender dónde está su lugar de gobierno. ¿Dónde está su lugar de territorio? ¿Dónde está? Porque aquí el Señor le dio autoridad al ser humano sobre toda la creación, sobre las bestias, las aves, los animales de las aguas, pero nunca le dio autoridad sobre el ser humano. Por eso usted se siente enojado cuando alguien quiere gobernarlo. Usted se siente enojado, y en parte es bueno, pero no demasiado. Siéntase enojado cuando alguien gobierna tu vida y le dice a qué horas entra y a qué hora sale, cuándo son sus vacaciones. Es más, decide un tercero por usted en qué casa puede vivir, qué es lo que usted puede comer, qué es lo que usted puede vestir. Eso lo decide un tercero, pero porque la persona ha caído en un lugar de esclavitud. No sé si me estoy haciendo entender. Ok, y por eso usted se siente mal. Pero eso de sentirse mal, diga conmigo, es natural. Eso no es pecado. Es natural. ¿Por qué natural? Porque Dios le dio la autoridad al ser humano para que señoree. De cierto digo, mi amor, no perderá su recompensa. Es natural porque Dios nunca le dio dominio al hombre sobre el hombre. Por eso usted se siente mal cuando le dan órdenes. Por eso usted se siente incómodo cuando le dan órdenes. Tranquilo, eso no es un pecado. Ahora, no se vuelva rebelde, porque en el lugar de gobierno usted tiene que entender. Ahora, para que usted descubra el lugar de gobierno donde usted va a cumplir con esta palabra, mientras tanto usted tiene autoridad sobre las aves. Mientras tanto tiene autoridad sobre los árboles, sobre los animales. Tiene autoridad, pero no tiene autoridad sobre el hombre. Lo único que debes hacer, mi amado, por eso yo le llamo la clave de la vida, es descubrir mi territorio en lo cual yo voy a ser líder. Yo voy a ser señor de ese lugar. Y para que usted pueda llegar al territorio de su gobierno, le tengo una buena palabra. Usted tiene que descubrir su don. Usted tiene que descubrir su talento. Si usted no descubre su don, que es la capacidad, el potencial que yo tengo, por naturaleza, no tengo que ser una copia de un tercero. Por naturaleza, ¿qué me gusta a mí hacer? ¿Cuál es mi facilidad? ¿Cuál es mi don? Bendito su nombre. ¿Qué es lo que yo me acuesto pensando y me levanto pensando? Claro que hay mucha gente en la esclavitud que no tienen tiempo para eso. Porque recuerdo lo que Faraón le dijo a Moisés que le estaba pasando al pueblo.
Cuando el pueblo, Faraón dijo, ya estoy cansado con tantos sueños que tiene su pueblo Israel, que déjanos ser libres, que nos vamos a una tierra prometida que fluye leche y miel. Estaba tan cansado Faraón que dijo, ya sé por qué la gente piensa así. Porque no tienen tanta esclavitud. Pero vamos a grabar la esclavitud y verá cómo el ser humano ahora no tiene más tiempo para pensar, sino solamente en la esclavitud del pecado, en la esclavitud. No tienen tiempo para pensar en la libertad. Eso es peligrosísimo, mi amado. Eso es lo que le llamamos espíritu quebrantado, que es posible que le lleguen a quitar las cadenas y la persona siga actuando como encadenado. Es posible eso, bendito su nombre. Amén. Entonces, qué palabra tan bonita. Yo no sé, pero yo la entendí hace años. Y espérate, para yo gobernar, para yo ser dueño del letrero, hombre, yo tengo que ser como le hemos llamado, el fabricante, bendito su nombre. Y ahí yo seré como un pececito en el agua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para llegar allá, vuelvo y le digo, mi amado, no puede llegar allá sin descubrir su don. No puede llegar allá. No puede llegar allá. Porque de pronto usted dice, bueno, yo me meto a aquel terreno porque a mi tío le fue bien. Me meto en aquel terreno porque a mi hermano le fue bien. Espérate, ese era el terreno de él. Y usted con el tiempo va a salir de ahí sobándose la rabadilla. De tremenda patada que le van a dar en el trasero. Perdone, tiene que ser así. Y lo peligroso de eso es que se te van los años. Entregas a un tercero tus fuerzas. No culpe a Petro, no culpe al diablo, no culpe a Dios, no culpe a nadie. El problema fue que usted no permitió que el Señor volviera a casa. ¿Para qué? Para que recobrara la visión, recobrara el propósito, se diera cuenta para qué usted nació. Bendito su nombre, aleluya. Qué lindo. Ahí está, para que usted se libere de las adicciones. Ahí está, no son con consejitos, no, es interpretar y recibir la revelación de la palabra. Amén. Entonces, dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mi amado, escuche esto. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué el arcángel Gabriel luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés? Porque no puede hacer nada sino. Dice la Biblia que el arcángel Moisés murió en un monte, ¿sí o no? Que hasta el día de hoy nadie conoce el lugar de su sepultura. Pero la Biblia dice en Judas, capítulo 1, verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, escuche el valor del cuerpo. ¿Usted cree que alguien va a pelear por algo que ya no tiene poder? El cuerpo tiene poder. ¿Quién le dio el poder al cuerpo? Diga conmigo, Dios. Dios se lo dio. Yo no sé para qué rayos el diablo quería el cuerpo de Moisés. Yo no sé, o sea, hasta el día de hoy no he podido. Si hay alguien que me ayude con esa interpretación, le agradezco mucho, porque yo todavía sé que el hombre peleaba, quería, yo no sé, llevárselo, no sé, o de pronto coger el cuerpo de Moisés y llevarlo para abajo, para el pueblo y presentarlo y decirle, mire, aquí está el cuerpo de Moisés, de aquí en adelante me lo adoran. De pronto, eso, el sentido común me dice que de pronto por ahí, para que el pueblo fuera un idólatra. Por eso, mire, hermano, es que el ser humano está tan dado a la idolatría que Dios dice, prefiero quitarle eso. El pueblo de Israel, ¿a quién adoraba? No, señor, adoraban al templo. Hermano, adoraban al templo. Por eso dice la Biblia que los fariseos, los religiosos le hicieron al Señor, lo acusaron, que él decía, destruir este templo en 3 días. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos decían, ¿cómo te vas a...? Y era eso es blasfemia según la religión, dice la Biblia. Hago un paréntesis de ahí. ¿Por qué mataron al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban?
¿Cuál fue la acusación falsa de donde los religiosos tenían autoridad para entregarlo a la muerte y matarlo? Pues que unos vagamundos se les pagó plata para que dijeran: este no cesa de hablar cosas contra quién, contra Moisés y contra este templo, contra este lugar santo. Ahí dijeron: es digno de muerte, y lo mataron. Con respecto al Señor Jesús también fue lo mismo. Ellos decían: ¿cómo te vas a atrever con el templo sagrado a destruirlo? Pero la Biblia dice: él no hablaba del templo de 4 paredes. ¿Hablaba de qué? De su cuerpo. Destruir este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levantaré. Ay, bendito su nombre, qué alegría. Aleluya. Hermosísimo. Ay, yo estoy muy alegre con esta palabra del Señor. Aleluya. Porque se la voy a meter hasta las cachas a Satanás. Aleluya, bendito es su nombre. Entonces el arcángel Gabriel luchaba con el diablo. Y miren lo que le dijo el arcángel Gabriel. Dice, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea, el arcángel no contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Hay 2 hipótesis aquí. Una: el arcángel es espíritu, lo mismo que Satanás es espíritu. Amén. Y para que tuviera autoridad alguien contra el diablo, tenía que tener un cuerpo humano. Escuche, los únicos que tienen poder contra Satanás y los demonios son los seres humanos, nadie más. Amén. Nadie más. Hermano, yo puedo caminar. Yo puedo caminar por cualquier lugar que me digan: mira, aquí sale la Llorona, aquí han matado a tantos, mire tantas cruces que hay aquí esta casa está endemoniada, aquí lo otro. Hermano, yo puedo meterme allá. Claro, voy a darme cuenta que se cae el televisor, que esta se mueve y todo eso. Hermano, es un espíritu que está ahí actuando, pero no puede hacerme nada a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad sobre él. Entonces yo le digo: calla, enmudece. Mire, hubo una vez un evangelista, hermano, llegó el diablo y le volteó la cama. Estaba el evangelista como en la sala, y entró un viento, hermano, que rompía las ventanas, y cuando la cama se le patarribó, y llegó y dijo: Satanás, le quiero recordar que hace 5 minutos mi cama estaba para ese lado y estaba bien tendida. En el nombre de Jesús, me la arregla como estaba. Si usted no lo quiere creer, pues no lo crea, pero yo sí lo creo. Llegó y dice: yo comencé a ver cómo llegaba una fuerza extraña y ordenó todo. Hermano, mire, yo sí le tengo temor a un cuerpo lleno del diablo. A un cuerpo, sí. Si a mí alguien me dice: te voy a matar, yo, paticas, ¿para qué las tengo? Por aquí, que es más cerca. Claro. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno está dentro de un cuerpo. Y el cuerpo es el que tiene la autoridad. Él la tiene. O sea, el espíritu se mueve a través del cuerpo. Por eso usted tiene que saber, mi amado, tiene que saber que Satanás, para poder dañar el plan divino, tuvo que negociar con un cuerpo. ¿Y por qué negociar con la serpiente? ¿Por qué? Vuelvo y le digo: porque Dios había dicho que quien tiene la autoridad aquí en la tierra es el ser humano. Amén. Por eso, de paso, dése cuenta. Usted pronto dice: ay, pero es que Dios no me ha respondido. Yo le digo: ¿usted le ha dado la licencia para que Dios actúe en eso? Porque la oración es la licencia. La oración es el permiso. Usted le ha orado al Señor: ay, pastor, si supiera, es que mi esposa, yo no sé, o bueno, la mujer dice: pastor, es que mi esposo ya, no, eso no, qué cuento de ser vino intoxicante, lo que hay es puras aguas frías. Y yo le digo: ¿y qué quiere? Y ella dice: que mi chimenea está en fuego, que se prenda el fuego en mi casa, en mi chimenea. Entonces yo le digo: ¿ya se lo pidió al Señor? ¿Cómo, pastor? Y luego el Señor se mete en esta área, que si se mete, usted no sabe las ganas que tiene el Señor de que usted lleve una vida deleitosa. Porque en otras palabras, si usted va al griego y pregunta qué significa Edén, Edén significa lugar
deleitoso. Ay, bendito. No, algunos de ustedes no saben de qué estoy hablando. Cuando sean casados, y pasen por este momento de que estoy cansada, que la cabeza me duele, y el otro que no, que yo, que esto, el otro. Bueno, ya saben, recuerden la oración, ¿no? Entonces, mi amado, por eso Satanás, escuche esto, Satanás tuvo que negociar con un cuerpo. Y yo le digo una cosa, yo no sé si usted está dispuesto a recibirla, pero hermano, el diablo de vez en cuando se convierte en mi maestro. El diablo de vez en cuando se convierte en mi maestro. De vez en cuando. Porque mire, dice la palabra, primero, tuvo que negociar con la serpiente. Tuvo que negociar con un cuerpo. Para él poderse meterse al cuerpo de la serpiente y poder hablarle al ser humano para que desobedeciera a Dios y le entregara las llaves del reino. Tuvo que negociar con la serpiente. Pero aquí viene la sabiduría que Satanás utilizó aquí. Yo la entendí esta mañana. La serpiente era astuta. En gran manera. ¿Qué significa eso? Era muy inteligente. Hermano, mire, escuche, cuando yo comencé a estudiar finanzas, yo entendí dos cosas muy bonitas. Al ser humano le pagan por dos cosas. Le pagan por lo que hace y le pagan por lo que sabe. Pero cuando yo hago una diferencia, ¿cuál gana más? El celador hablemos del celador del consultorio médico, o el médico. El médico le pagan por lo que sabe. Al vigilante le pagan por lo que hace. Aquí Satanás dijo, espérate, yo voy a hacer un gran trabajo, pero no puedo coger a un animal baboso, a un animal miedoso, temeroso, que con el solo hecho de ver a Eva se espante y se vaya. Y yo me quedo ahí con las ganas de hacerlo caer, pero este animal se comprometió, pero ahora sacó la maleta y se fue. No, el diablo se aseguró con quién iba a invertir su tiempo. Ay, hermano, si supiera. Hermano, a mí alguien me dijo, y yo estoy muy contento con esa hermana, cuando yo era soltero y joven, que no hace mucho, ella me dijo, hermano Atanasio, le tengo una palabra para ti. ¿Cuál, hermano? Usted puede fracasar en todo. Usted puede fracasar en la universidad, puede fracasar en la empresa, puede fracasar, pero nunca puede fracasar en el matrimonio. Pero hoy el día la gente lo tiene como calzoncillos. Como calzoncillos. Me los quito y los boto. La gente no tiene respeto en el hogar. No saben lo valioso que es el matrimonio. No saben lo valioso que es el hogar. Tanto es así que la Biblia dice, ay del solo mal le irá. Cordón de dos dobleces no se rompe fácil. Pero vaya a ver si le das el valor al matrimonio, a esta hermosura. Por eso Satanás aquí fue muy sabio. Escogió al mejor de todos. Yo no sé si usted también vaya a escoger al mejor. No me diga como decía una vez un hermano, yo quiero casarme, yo no sé, yo voy a echarle mano a alguien con tal que tenga faldas. Yo le dije, no sabe lo que está pidiendo mi rey. No sabe. Entonces el diablo encontró a la serpiente, astuta en gran manera. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hermano, ¿recibió sabiduría o no? ¿Recibió sabiduría? Aquí hay sabiduría. Para que usted entienda la bendición de Dios y entienda también la trampa del diablo. Entienda la basura que le están ofreciendo. Entienda el engaño que está ahí. Entienda, como dice Asprilla, ¿dónde está el veneno? Imagínense, a mí me gusta escuchar al hombre. ¿Dónde está? Ya está el veneno. Aleluya. Y dice la palabra, dice, pero la serpiente era astuta y más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del campo. Usted me dirá, pero pastor, usted acaba de decir que el que tiene la autoridad es el ser humano. No, yo estoy hablando que el que tiene la autoridad es un cuerpo. Es un cuerpo. El ser humano tiene un cuerpo. El animal tiene un cuerpo.
Ese tiene autoridad también. Diga conmigo, porque es que es un cuerpo. Amén. Esta plataforma te va a ayudar a usted a poder entender por qué Dios tuvo que encarnarse. Te va a ayudar al que quiera entender esto. Para ser bendecido tiene que entender por qué Dios se encarnó. Porque igual. Dios es espíritu, igual que Satanás es espíritu. Los demonios son espíritus. Y para ellos poder hacer cosas aquí en la tierra tienen que poseer un cuerpo. De lo contrario no pueden. ¿Por qué? Diga conmigo, porque un espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Por eso yo les decía hace 8 días, cuando se muere cuando el espíritu del hombre sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Y el espíritu no va a estar por ahí, como dicen por ahí la gente, mirando cómo la gente va cómo la gente llora en el velorio y todo eso. No, ahí de pronto estará un demonio familiar que hace por ahí mover y caer la lámpara. Y esto es un espíritu familiar que vivió durante mucho tiempo con esa persona. Eso le llama un espíritu familiar, que viene y le abre la puerta, le cierra la puerta, le levanta a usted el patero, pero no es el espíritu de la persona. No te dejes engañar. El catolicismo está fuera de órbita. No es la persona, porque la Biblia dice que cuando el espíritu del hombre sale, no vuelve otra vez a su lugar. No vuelve, excepto cuando venga la resurrección y reciba otra vez el cuerpo. De lo contrario, no. Entonces, así como Dios es espíritu, Él también necesitaba un cuerpo. Ahí viene lo que le llamamos la encarnación. En Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Qué hermosísimo. Bendito es su nombre. Ahora sí usted se da cuenta por qué usted está en un culto. ¿Por qué usted está en un culto y sale del culto a hacer cosas malas? Porque la única manera que usted salía del culto en bendecido y poder sostenerse en bendición es que el Espíritu de Dios tiene que estar en usted y usted conocer la verdad. Amén. Es la única manera, no hay otra. Usted aquí se puede emocionar y aquí con el cántico y bailamos y sudamos la gota y hacemos lo que muchos, claro que aquí yo no lo voy a permitir, pero hay lugares donde se rompen las sillas, la gente le pega al otro y todo eso, y no, que es que llegó el espíritu y bueno, y que aquí hay que romper las sillas danzando, hay que pegarle un puño al otro y romperle las narices, escupirle en la cara y todo eso. Ese desorden no es de Dios. Amén. Pero le digo una cosa, el Señor no habita en las emociones. Escuche esto. Dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Recuerde que la palabra espíritu aquí está con minúscula. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra espíritu con mayúscula, la E, es espíritu de Dios, Espíritu Santo. Cuando usted encuentra aquí la palabra sin, es el espíritu del hombre. Pero el espíritu del hombre está renovado, está regenerado, que es la promesa del Padre para el ser humano, para que el Padre pueda vivir otra vez en la tierra. Aquí ese espíritu es el espíritu del hombre, está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque ya fue regenerado por el Espíritu de Dios. Porque nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Amén, amén. Nadie. Ahora, mi amado, Génesis 3:15 aparece la primera profecía del nacimiento del Mesías. Y de paso yo le digo una cosa, Satanás se volvió paranoide de ahí en adelante. Y si usted quiere saber y quiere ver a Satanás paranoide en la Biblia, ese se pegó una bazuqueada, la cosa más impresionante. El tipo se enloqueció, le llegó un temor, un miedo, un desespero. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó en Génesis 3:15. Y pondré enemistad, le está hablando el Señor a la serpiente, que es al mismo diablo que está ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el Señor? Le estaba diciendo, voy a hacer que nazca tu pesadilla.
yo me voy a encarnar en un cuerpo y voy a hacer tu pesadilla, Satanás. Era lo que Dios le estaba diciendo ahí. Voy a hacer tu pesadilla. Va a venir un matador de gigantes que te va a quitar la cabeza, te va a pisar la cabeza, te va a herir la cabeza. Ustedes saben, hermano, que cuando la gente recibe una herida grave en la cabeza, hasta ahí llegó, sea animal o sea ser humano, hasta ahí llegó. Pero en el proceso, como ya va a haber un cuerpo, en el proceso el cuerpo del Señor va a sufrir un poco. Por eso le dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero en ese proceso Satanás lo va a causar algunas dificultades en el cuerpo del Señor, y así fue. Dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Ya lo entendieron? Sí. Ese es el proceso. Por lo cual Jesús, en un momento le dijo, Padre, si hay otra manera de salvar al hombre que no sea esta copa. Y Dios, que estaba por dentro, le dijo, no hay otra. A ver, mire lo hermoso. Mire, aquí entramos. ¿Cómo fue que Dios se hizo carne? Que es un punto muy importante de usted llegar a entenderlo. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice la profecía, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. ¿Quién? Diga conmigo, la Virgen. ¿Por qué la Virgen? Una virgen tenía que concebir sin lo natural del varón. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo. Escuche esto. ¿En dónde va el pecado? ¿En la persona? ¿En dónde va? En la sangre. En la sangre va el pecado. No necesita usted ir a una escuela para aprender a pecar. El niño no necesita ir a una escuela para aprender a pecar. Él va a pecar por naturaleza. Bendito su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado va en la sangre. La simiente santa tenía que ser santa. El cuerpo que iba a recibir el Espíritu de Dios para poder matar al diablo a través de la autoridad del cuerpo, pero lleno de Dios, tenía que ser santo, libre de pecado. Por eso es que Dios dijo aquí, por tanto el Señor mismo os dará señal. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Diga conmigo, Dios con nosotros. Amén. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Será lo mismo con y en él? Hay una gran diferencia. Vuelvo le digo, esta agua está conmigo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está aquí en el vaso. Está conmigo. Ok. Pero ¿qué pasa cuando yo la bebo? Está en mí. Yo no sé si lo está entendiendo. Para que los que no tienen el Espíritu Santo ya dejen de patalear y decir, Señor, me rindo. Mi vida está así porque tú sí estás a mi lado, pero no estás dentro. Yo quiero que a partir de hoy tú vivas dentro de mí. Yo quiero que a partir de hoy yo voy a hacer tu casa, Señor. Y tu Santo Espíritu, que eres tú mismo, me va a gobernar, me va a guiar a toda la verdad, me va a enseñar. Voy a tener mucha revelación, bendito su nombre. Pero el Espíritu tiene que vivir dentro de la persona. Amén. Entonces, miren lo que dice Jeremías. Ahora, espera un momentico. ¿Quieres saber cómo Satanás se volvió paranoide cuando Dios dijo esa profecía? Vaya a YouTube. Hay una enseñanza que Dios me dio hace años, cuando yo entendí esto. Se llama Satanás está estresado. Ahí va. Porque Satanás, cuando él entendió que era una persona que iba a nacer, el tipo tuvo que entender, es una persona, no un espíritu. Es el espíritu en una persona. Y se puso a mirar. Y lo primero que se dio cuenta fue cuántos hijos tuvo el primer matrimonio. ¿Cuántos hijos? Varones, no mujeres. Dos nomás, dos, en el momento dos. Después tuvo el otro. Pero ya ellos tenían muchas mujeres. Ese matrimonio tenía muchas mujeres. Antes de nacer Caín, que es el mayor, ya Eva era madre de todos los vivientes a través de mujeres. ¿Ok? Entonces Satanás vio que habían nacido dos varones.
Bueno, cuando nació a Caín, Satanás dijo, no, este no es la simiente porque es igualito a yo. Pecador, le gusta el pecado, le gusta el orgullo, le gusta la falta de perdón, le gusta la avaricia. No, este es igualito a mí. Entonces, si estás en pecado, no puede hacerme nada, ni cosquillas. Pero ahí hay otro que se llama Abel. Ay, este tipo es justo. Este tipo le gustan las cosas de Dios. Este tipo tiene a Dios en primer lugar. Esta es la semilla. Por consiguiente, hay que matarla. Y la mató. Lo bonito es que no era él la simiente. Se escachó Satanás. Y ahí, ¿para qué les digo? Vaya a YouTube, ahí lo explico muy bien, parte por parte, hasta que llegó al Señor Jesús. Ni siquiera se dio cuenta que el Señor Jesús era la simiente. No sé, donde el tipo se dé cuenta que Jesús es la simiente, él no lo mata. Él no lo mata. Porque era a través de la muerte que él iba a recobrar las llaves del reino. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Isaías capítulo 9, verso 6. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí, algo tan lindo. Porque un niño nos es nacido, póngale cuidado. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le hago una pregunta. Si usted lee bien este versículo, aquí usted encuentra dos acontecimientos, no es uno solo, dos acontecimientos. ¿Quién nace? ¿Nace el hijo o nace el niño? ¿Quién nace aquí? El niño. Oiga, usted solamente está pendiente de la palabra, los demás no. Bueno, pues bendito sea el nombre de Jesús. Quien nace es el niño. Quien fue dado es el hijo. Son dos cosas totalmente diferentes. Quien nació fue el cuerpo. Jesús fue el que nació, que es la humanidad, en lo cual es el cuerpo que tenía que recibir al Mesías, al Cristo, que es Dios viviente. Por eso es ahí la importancia de un cuerpo. Amén. El Señor no podía venir aquí en espíritu a decir al diablo, ¿sabe qué? Dame las llaves. Dame las llaves. Y Satanás dice, ¿y por qué se las voy a dar si a mí me lo entregó fue el hombre? Y según tu palabra, el hombre tiene que quitarme las llaves. Y si Dios no es fiel a su palabra, como muchas veces uno cambia las cosas, Dios dice, no me importa. No me importa lo que dije. Dame las llaves. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Y la única manera, ya estaba profetizado, que la única manera, y Satanás en parte lo sabía, que tenía que ser una persona, que le iba a pisar a él la cabeza y le iba a quitar las llaves del reino. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Entonces, usted, mire, entiéndame, quien nació aquí es Jesús. Porque cuando el ángel le habla a María, dice, vas a concebir en tu vientre un hijo. Y María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de los pecados. Estaba hablando del cuerpo, no estaba hablando del Cristo. Entonces, quien nació fue Jesús. Quien fue dado, porque es eterno. Escuche esto, mi amado, escuche. Los que quieran ser bendecidos y llenos de autoridad tienen que entender esto. Quien nació, quien fue dado, fue el Cristo. Fue el Dios viviente. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Amén. Entonces, póngale atención. Póngale atención. En Primera de Juan capítulo 4 verso 2, mire lo que dice la palabra, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Para que usted se dé cuenta el valor del cuerpo. Y tenga mucho cuidado. Amén. Y tenga mucho cuidado. Porque de pronto usted dice, pastor, pero es que son cosas que a mí me gustan. ¿Sí? Yo le digo, no, señor. El diablo quiere hacer la obra a través de su cuerpo.
El diablo quiere hacer la obra a través de su cuerpo. Igual el Espíritu Santo quiere hacer la obra a través de su cuerpo. Entonces, mi amado, aquí viene lo hermoso. ¿Cómo es que Dios volverá otra vez a casa? Entonces ya le expliqué algo. Le expliqué algo para los que están bien atentos. Le expliqué. Cuando el hombre cae en pecado, de todas maneras Dios se va. Claro. Dios se va. Pero igual Él dice, yo no quiero alejarme del todo. El único problema es que yo no puedo vivir en una casa contaminada. No puedo. Pero sí voy a vivir al lado de Él. ¿Cómo lo voy a hacer? Tiene que ser a través de la sangre. Por eso Él estableció el sacrificio. Él estableció el sacrificio para que ahí en adelante cualquier persona que quiera la bendición de Dios por lo menos por un año, tenía que someterse al sacrificio y al derramamiento de sangre a través de animalitos. ¿Me hago entender? De tal manera que cuando Él habitó en una casa, dice la palabra, que Él no puede habitar en una casa, pero habitó en un tabernáculo que era el lugar santísimo. Él habitaba en un arca, una cajita de madera, que se llamó el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Qué había? Dice la palabra, había tres cosas. Había la ley, las tablas de la ley. Había la vara de Aarón que reverdeció, que esa es una palabra muy hermosa. Y habría el maná, que significa la gracia de Dios. Mire, hermano, cuando usted y yo, yo estoy viviendo ahí. Yo no sé usted. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que mi vida se debe conducir por la ley. Lo que pasa es que mucha gente malinterpreta lo que es la ley como tal, con la gracia. No, cuando yo hablo de ley, estoy hablando de los principios que Dios establece para que nos vaya bien. La ley. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El que siembra, cosecha. El que pide, recibe. Todo. Bendito su nombre. Esa es la ley. Ahora, al lado de la ley está algo hermosísimo, que es la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué le indica eso a usted? A mí me indica que mi vida va a reverdecer. Gloria a Dios. Mi vida va a reverdecer. Por más muerto que esté, mi vida reverdece y echa fruto. Eso fue lo que yo entendí cuando me convertí al Evangelio. Yo no entré al Evangelio como, ay, sí, es que no me queda otra opción. No. Yo entendí la palabra. Amén. Yo con una botella en la mano, en una cantina, hace 43 años, y un pastor llegó a hablarme, le hice la primera pregunta del siglo. Y dije, pastor, si yo me vuelvo evangélico, como usted le llama, ¿qué voy yo a obtener? El problema suyo es que usted se mete a cualquier lugar, pero nunca vas a buscar el compromiso de verdaderamente, ¿por qué yo voy a estar ahí? Pero yo no hice eso. Yo digo, tengo que saber en dónde me estoy metiendo. Le dije al pastor, ¿cómo va a ser mi vida si yo me vuelvo evangélico? Y él me cita el Salmo capítulo 23. De ahí en adelante en mi mente había un cuadro de victoria, un cuadro de bendición, un cuadro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará reposar. Junto a fuentes hermosas me confortará con aliento. Yo comencé a ver mi vida como la estoy viviendo hoy, bendito es su nombre. Amén. Esa es la vara de Aarón que reverdeció. Y estaba lo otro más lindo, que es la gracia, el maná que cae del cielo. Ay, bendito es su nombre. Significa que ya mi vida, por la provisión, no voy a sudar con la frente. De pronto sudo aquí por la calor, pero que yo esté estresado, angustiado, desesperado por la provisión, yo ya no estoy así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, es el maná que cae de arriba. Solamente que tengo que estar en la posición correcta. Hebreos capítulo 9, verso 22. Para que vaya entendiendo cómo el Señor vuelve otra vez a casa. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Póngale bien atención a esta parte tan bonita. En aquel tiempo la gente vivía y la gente era bendecida por un tiempo a través de la sangre. Amén. ¿A través de qué? La sangre. De la sangre. O sea, lo que pasaba era que cuando la persona llevaba un sacrificio al templo, lo tenía que presentar al sacerdote. Y el sacerdote, escucha esto tan bonito, así abuelo de pájaro. El sacerdote no se fijaba en el ofrendante.
No se fijaba si usted ha pecado, ha fumado, no. Él se fijaba en el sacrificio, que el sacrificio fuera perfecto, fuera sin tacha. Y cuando el sacerdote miraba de pies a cabeza al animalito, lo veía que no tenía una pata quebrada, que no tenía una herida, que no fuera tuerto. Entonces le decía al ofrendante: ahora acércate y pon las manos sobre la cabeza del animal vivo y tú mismo lo vas a degollar. Si era un animal grande, habían levitas que le ayudaban. Por ejemplo, un toro, ¿cómo sacrifica un toro? No, tenían que ayudarle, estaban los levitas para eso. Pero quien mataba a la víctima, no me importa si usted en su vida no ha matado una pulga, lo tenía que matar ese día. Hermano, yo le tengo un pánico cuando mi papá mataba chivos. Y hermano, yo todavía le tengo un pánico a esa cosa. Yo prefiero no estar ahí. Pero en cuestión de sacrificio, uno mismo tenía que matarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted le imponía manos al sacrificio, usted le echaba o le traspasaba al sacrificio toda la culpa del pecado. Y el animalito, como era justo, el animalito no había pecado, porque él no puede pecar, el animalito no puede pecar. La justicia, la santidad del animalito venía sobre usted. Eso era un cambio. Inmediatamente, mientras usted hacía esas cosas, le imponía manos, ya sabía que el pecado que usted portaba, la culpa del pecado, el castigo que usted merecía, que es la muerte por causa del pecado, iba sobre el animalito. Pero el animalito sufría su muerte. El animalito tenía que morir, porque el alma que pecare morirá. En este caso era un animalito que iba a morir y usted se iba tranquilo para su casa. Ya, si el perdón era por un año, ya usted sabía que era un año de bendición sobre su casa. O si era por un mes, o si era por tanto, porque eso está ahí en la palabra. Ese era el coqueteo. Yo le llamo el coqueteo, el romance del Señor deseando volver otra vez. ¿Cómo él iba a vivir otra vez en su casa? Una casa santa, una casa libre de todo pecado. Y solamente se cumplió, mi amado, en la cruz del Calvario. Aleluya. En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús expiró en la cruz, cuando derramó su sangre por nosotros, dice la Biblia, cuando Él dijo consumado es, que significa tu deuda ha sido paga. El velo, que es un velo que según el historiador decía que era tan pesado y tan fuerte que solamente con 20 caballos de fuerza lo podían romper. Era un velo muy fuerte, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice la Biblia, en el momento que Jesús en la cruz dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que de ahí en adelante, a través de la sangre de Jesús, cualquiera que quiera recobrar y que Dios viviera otra vez dentro de él tenía ya la oportunidad de ir. Amén. Yo no sé quién está aprovechando hasta el día de hoy esa oportunidad, pero yo estoy ahí. Gracias, Jesús. Yo ya sé que mis pecados fueron perdonados. Amén. Los pecados pasados, presentes y futuros. Eso no quiere decir, porque es que es entendible. Usted no puede decir que vive para Dios o que es creyente cuando sigues pecando. No, si sigues pecando voluntariamente, lo siento de desanimarlo, tú no estás en el camino de Dios. Tú eres un religioso no más. Porque cuando uno entra o el Señor vuelve a su casa, la palabra dice: te santificaré, te limpiaré, te lavaré, te sellaré. Te pone un sello que en el libro de Efesios habla de ese sello. Ese sello significa dos cosas muy bonitas. Es: de aquí en adelante tú eres propiedad privada de Dios, nadie me lo va a quitar. Y lo otro, le tengo buena noticia: te vas a casar. Te vas a casar. Pero te vas a casar como cuerpo que es la iglesia, mío. Te vas a casar con el que te dio el anillo, que es con el Señor. Ay, ya se desanimó. Tranquilo. No. Entonces, mi amado, hay una cita que no la tengo aquí, pero la Biblia dice que el Señor entró al templo no hecho de manos, que es el lugar santísimo allá arriba, con su propia sangre. Y dice la palabra, se entregó. Ahí en adelante ya es que Dios dijo: de aquí en adelante
la persona que entienda esta revelación, que sus pecados fueron perdonados ya, sino que no está disfrutando de la bendición del perdón porque no entiende la revelación. El día que usted entienda que sus pecados, así hubiera matado a tu mamá, entiéndame, ahora no la cojan conmigo, que yo estoy con su mamá. No, sí, porque de verdad esto hay que entenderlo bien. Hubiera matado a tu papá, no sé qué pecado hubiera cometido. Y es que yo le digo una cosa, mi amado, mire, el pecado más grande que existe en la vida no es robar, no es fornicar, no es adulterar, no es asesinar. El pecado más grande es no dar en el blanco. Porque al no dar en el blanco, eso es un pecado de rebeldía. ¿Cómo le explico? Que usted ha decidido hacer sus caprichos. Usted ha decidido hacer su voluntad. Ese es un pecado de rebeldía porque nunca vas a dar en el blanco. ¿Qué significa? Nunca vas a entender el lugar de tu gobierno. Nunca vas a desarrollar sus dones y talentos y su potencial que Dios te dio porque tú haces tu voluntad. No recibes la palabra. Ese es el pecado que se llama pecado de rebeldía. Que de paso, dice la palabra, que con ese pecado la persona nunca puede confesar a Jesucristo. Porque al confesar a Jesucristo significa que tú eres un esclavo de Él. ¿Usted sabía eso? Esclavos del pecado, el Señor nos hace libres. La Biblia dice, libertados del pecado, venimos a ser siervos de justicia. O sea, siervos de Cristo Jesús. O sea, no hay escapatoria. Pero yo prefiero ser esclavo de Cristo y no esclavo del otro lado. Bendito su nombre. Amén. Entonces la promesa, aquí se cumple la promesa. Entonces la promesa está en Hechos 1:4. Ya vamos terminando con esta bendición hermosísima. Hechos 1:4 dice, estando juntos, ya el Señor había resucitado. Oiga, vamos a hacer aquí un cuadrito muy bonito. Espérate, vamos a hacer un cuadrito que te va a ayudar muchísimo. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando su cuerpo estaba en la tumba? Te recuerde que en la crucifixión habían 3 personas, ¿sí o no? Estaba Cristo en el medio, cumpliendo la palabra que dice, fue puesto entre malhechores. Por un lado había un ladrón y por otro lado había otro ladrón. Uno se arrepintió y el otro ay, bendito su nombre. Que me acuerdo de algo que alguien me dijo un día, pero no sé si decirlo o no decirlo. Bueno, él dijo, cuando yo me muera quiero que me entierren fulano a la izquierda y fulano a mi derecha. Ya no, el entendido ya sabe a qué se está refiriendo. El ladrón que reconoció lo que era Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque el otro le injuriaba. El otro le decía, si eres el Cristo, si eres el Mesías, bájase de esa cruz, bájanos a nosotros y vamos a creer en ti. El otro lo reprendió, le dijo, cállate. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen, pero él es inocente. Y se volteó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué le contestó el Señor Jesús aquí entre nos y que nadie lo sepa? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, para que usted se dé cuenta que usted no es carne. Lo que yo estoy viendo es un estuche. Es más, usted nunca se conoce. Yo nunca me conozco. Me conozco cuando ya venga en resurrección. Dice la palabra, conoceremos cómo fuimos conocidos. Lo contrario, usted no se conoce porque usted es espíritu. Vive en ese estuche. Entonces Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, a las 3 horas de ese evento murió Jesús. ¿Por qué Jesús estuvo 6 horas en la cruz? Cumpliendo el tiempo y la edad en que fue creado el hombre, en el día 6º, y cumpliendo los 2 sacrificios, el de la mañana y de la tarde. Para los estudiosos saben de qué estoy hablando. A las 3 horas Jesús expira en la cruz, entrega su espíritu, muere. Los 2 ladrones no habían muerto todavía.
Tuvieron que los soldados romanos partirle las piernas para que ellos murieran. Porque, yo no sé, yo le digo una pregunta: ¿cuántos de ustedes andan con cruces aquí en el cuello y tienen cruces en las casas? Yo le digo, usted está celebrando la pena capital. Usted lo único que a través de ese crucifijo que tiene aquí colgado, usted está honrando a la pena capital. Usted no está honrando a Dios. Usted no está honrando a Dios, usted está honrando a la pena capital. Si a Jesús lo hubieran matado con un cuchillo, usted portaría un cuchillo en el cuello o un hacha en el cuello. Pero como murió en la cruz, la gente se pone una cruz. Usted está honrando a la pena capital, no más. Entonces, los romanos dejaban siempre al reo allá hasta que los cuervos llegaran, le sacaran los ojos, comenzaran a comer el cuerpo en la cruz. Y ahí sí lo bajaban. Pero como dice la palabra que el día siguiente era la Pascua, no podían quedar los cuerpos en la cruz. Todo eso era cumplimiento de la palabra profética. El punto está aquí. Los 3 mueren a las 3 horas, pero ellos no están ahí. Ahí quedaron sus cuerpos. Sus cuerpos en la tarde van a la sepultura. Jesús fue a un lugar preparado de un rico que le dio su sepultura, porque con los ricos fue su muerte. Los ladrones también, yo no sé dónde fueron enterrados. Pero la cuestión que a mí me impacta y me da fuerzas para seguir adelante es que ellos no están ahí. Jesús y el ladrón que se convirtió están en el paraíso. Amén. Ese mismo día. Lo que pasa, mi amado, es que hubieron acontecimientos muy hermosos durante los 3 días. Primero, se fueron para el paraíso. Lo otro, el Señor Jesús bajó en espíritu al infierno. Amén. Llegó y tocó al infierno y sale Satanás. Y Satanás, ¿sabe qué le dice? Esto es primera de Atanasio capítulo 1 verso 1. Tranquilo, eso no está en la Biblia. Pero el que tenga sentido común dice, sí, se parece. O sea, es bíblico. Satanás sabe y ve que Jesús va en espíritu. ¿Y sabe qué le hizo Satanás? Usted no puede ingresar aquí. ¿Por qué? Porque usted no trae el cuerpo ahorita. Y Jesús le dice, tranquilo Satanás, yo tengo un cuerpo que me está esperando, por lo cual tengo la autoridad. Tengo un cuerpo que me está esperando, por lo cual tengo la autoridad. Venga Satanás, arrodíllese aquí. Venga, le pongo la cabeza en el cuello y me entrega las llaves. Las llaves del reino. Aleluya. Qué hermoso es entender esto. Bendito su nombre. No hay cosa más bonita. El día que usted entienda esta revelación, ese día, es que hermano, usted va a volver a vivir. Porque ya usted va a decir, no, es que esta vida es muy dura. Es que la marihuana me rayó. Es que esto es difícil. Esto lo vuelve uno pendejo. No, pendejo es porque no ha recibido la revelación. Escuche. Y el Señor Jesús le quita las llaves en espíritu, pero ya tiene un cuerpo y viene y recupera su cuerpo. Ahora, termino con esto. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, el que cree en mí va a hacer más obras más grandes que las que yo he hecho. Amén. ¿Por qué iba a hacer más cosas más grandes? A ver, porque cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Dios, pudiéramos ver a Jesús y decir, ahí va Dios en ese cuerpo. El entendido, el que supiera, tenía que decir eso. Ahí va Dios en ese cuerpo, pero está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque no puede vivir en otros cuerpos, porque los otros cuerpos están contaminados. Necesitan estos cuerpos ser lavados en la sangre para que ahora Jesús, o sea, no Jesús, no, Dios
no pueda vivir en un solo cuerpo, sino en multitud de cuerpos. Por eso la obra del Señor se engrandece de esa manera. Entonces por eso Jesús les dijo, estando juntos, les mandó, ya Él había resucitado, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Escúcheme pastores, si hay algún pastor aquí escuchando, escuche personas, hermano, mire, la única promesa del Padre, la única promesa que está en la Biblia, no es llevar la gente a la eternidad. La única promesa es que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, volvería otra vez a recobrar su casa. Volvería otra vez a vivir en el cuerpo de una persona, no para llevarse la persona rapidito para allá, sino para que la persona, ya Dios viviendo en casa, se pudiera cumplir el propósito de Dios de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, señorear, multiplicar, sojuzgar la tierra, no el cielo. Qué palabra tan bonita. Gloria a Dios. Por eso, el día que usted se convierta al Evangelio, usted tiene que decir ahora sí voy a ser bien productivo. Ahora sí voy a ser productivo. Porque ya Dios vive en mí. Y la productividad se la dio el Señor en Génesis 1 y capítulo 2. Si usted me pregunta, pastor, ¿en dónde está la Biblia? Yo le digo, la Biblia solamente tiene 2 capítulos. Tiene Génesis 1 y Génesis 2. Del capítulo 3 hasta el último capítulo de Apocalipsis es el trabajo de Dios para volver a recuperar su casa. Sencillamente como eso. No es más. Aleluya. Hermoso. Entonces dijo, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Estaba hablando del Espíritu Santo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. El Señor Jesús se levantó, recuperó su cuerpo. Ahora el Espíritu Santo viene y mora en todos los que somos creyentes. Ahora, Dios no está limitado ni sujeto a un solo cuerpo, que fue lo que le pasó a Dios cuando estuvo en el cuerpo de Jesús. Ahora vive en muchos cuerpos. Aleluya. Ay, me siento muy contento con esta revelación, porque yo no soy cualquiera. Yo soy un instrumento, una casa en lo cual Dios vive dentro de mí. Y al vivir Él dentro de mí, yo voy a obtener lo que Él direccionó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Señorear, multiplicar, crecer, sojuzgar y dominar la tierra. Amén. Mis amados, así fue como el Padre volvió otra vez a casa. Así fue como Dios volvió otra vez a casa. Señor, te doy gracias por esta palabra preciosa. Gracias, Señor amado. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.